muy sin razón, por decirlo así, porque a veces tarda más tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo una semejanza. Nosotros la deterioramos en 8 días, ella se recupera en este caso, ¿verdad? A 5 días, por ejemplo, ¿sí? Se recupera en menos tiempo de lo que se deteriora. Este concepto de recurso renovable es básicamente el que se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Veamos el de no renovable. Es también un recurso, es un bien, pero aquí la regeneración o la recuperación es más lenta, ¿sí? Aquí nosotros podemos acabarnos el recurso en 8 días y en un día, por ejemplo, en 2 días, y eso no se ha recuperado. Entonces, es un recurso que se considera no renovable, ¿verdad? Son recursos que prácticamente son agotables, se agotan. Por ejemplo, en este caso, el agua se considera que es un recurso, unos lo consideran como renovable, otros como no renovable, ¿sí? Podría decirse que es en este caso un recurso renovable porque pues a través de lo que es ese ciclo hidrológico pues puede irse renovando, pero aquí lo que se toma en cuenta es el tiempo de renovación. Entonces es un recurso que sí puede ser renovable, pero el tiempo de renovación es mayor, ¿verdad? Y cuando el tiempo de regeneración o renovación es mayor que el de destrucción, entonces aquí ya se considera como no renovable, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que en este caso la climatología es una herramienta imprescindible en la agricultura moderna, ya viéndolo a través ya no solo de esos recursos naturales, porque dentro de ellos también está el suelo. El suelo es considerado también como un recurso renovable, pero derivado del concepto de que el tiempo está actuando aquí, se consideraría como no renovable. ¿Por qué? Porque para restaurar o regenerar 1 milímetro de suelo, pues depende, ¿verdad? Hay veces que se lleva hasta 40 años para poder regenerar 1 centímetro de suelo, por decirlo así. Eso está en función de muchas características, ¿verdad? Uno no puede decir de primas a primeras, miren, 5 centímetros se regeneran en 50 años, porque está en función de las características del suelo, del lugar, ¿verdad? Entonces, pero en promedio es así como en este caso actúa ese tiempo de recuperación, ¿verdad? Entonces, es una herramienta imprescindible en la agricultura moderna. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos en este caso la temperatura para controlar y regular actividades enzimáticas de innumerables organismos. Recuérdense que también la temperatura, la humedad relativa, nosotros podemos controlarla también a través de los famosos invernaderos, ¿verdad? Entonces es muy importante la climatología para poder trabajar en todo lo que corresponde al sector agrícola, al sector pecuario, y sobre todo eso es hablando con respecto a nuestras carreras, pero cuando hablamos con respecto a la vida diaria, a lo normal, entonces ahí estamos hablando de que definitivamente la temperatura va a ayudar no solo a esas actividades enzimáticas para organismos, sino que también puede ayudar en diferentes procesos, ¿verdad? De congelamiento, de preservación, o sea, la temperatura es indispensable en este caso poder controlarla para los diferentes procesos que se dan a nivel de todas las dimensiones, ¿verdad? Ya sea una dimensión social, una dimensión biofísica, una dimensión natural, ¿verdad?
Así también nos sirve en este caso para trabajar lo que son esos riesgos ambientales, agrícolas, sociales, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba. Entonces, aquí, en este caso, se tiene muy en cuenta en lo que son esos recursos naturales, lo que corresponde a poder preservarlos a través de manejar, en este caso, los diferentes factores climáticos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente algunas de las aplicaciones. Aquí tenemos algunos recursos renovables y que, si ustedes pueden ver, están relacionados con los factores climáticos que nosotros hemos visto. Tenemos recursos naturales renovables y no renovables. Ahí están las diferencias, las características de cada grupo, las ventajas, las desventajas, y también se tienen ejemplos, ¿sí? Entonces veamos, los recursos naturales renovables son recursos que se pueden renovar al ritmo de su consumo, ¿sí? Encontrándose en una cantidad potencialmente ilimitada. El agua, por ejemplo, ya lo habíamos visto, es un recurso que muchos lo consideran como renovable o no renovable. Va a depender la concepción de cada una de las personas que les den el concepto propio, ¿verdad? Porque está en función del tiempo, de esa renovación del tiempo. Y la definición para los no renovables son aquellos que no se regeneran al mismo ritmo que su consumo, ¿verdad? Por ejemplo, los bosques, ¿qué creen ustedes que son? ¿Un recurso renovable o no renovable? Cállate, Sofía. Ya se fueron a cenar ustedes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Yo creo que es un recurso que, pues, como usted explicaba antes, ¿verdad? Que decía que se regenera, bueno, al poco tiempo que se ha quitado. Entonces, los bosques sí se regeneran, pero necesitan tiempo para poder crecer a ese tamaño. Así es, gracias. Sí, vean, como les digo, es un concepto muy ambiguo, ¿verdad? Aquí la diferencia es el tiempo. De hecho, por ejemplo, los estudiantes que van a recursos naturales renovables, lo principal para ellos son el recurso suelo, agua y bosque. Y esos son considerados como renovables, y es que en realidad son renovables, ¿sí? El suelo se puede renovar, el agua se puede renovar, el bosque se puede renovar, ¿sí? Aquí la diferencia es el tiempo, ¿verdad? De renovación, que para la mayoría se necesita bastante tiempo. Entonces, son considerados como renovables, ¿sí? Pero también se necesita mucho tiempo para que se pueda renovar. Si, por ejemplo, hay un bosque que tenía, qué sé yo, más de 100 años y lo talaron, para renovar eso se llevarán, en este caso, otros 100 años. Y eso pues ya no lo ve uno. O sea, eso, por decirlo así, ya se considera como no renovable, pero es renovable, sí se puede renovar, ¿sí? Bueno, sigamos, son de rápida regeneración, los renovables, es posible que se encuentren en gran cantidad, de fácil explotación, mientras que los no renovables se regeneran lentamente, ¿sí? Su cantidad es limitada. El bosque es limitado. Ustedes ya han visto que hay lugares en los cuales ya no hay bosques, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos un poco, pero aún así esa cantidad está mermando cada día por el avance de la frontera agrícola, por la sobrepoblación, por diferentes motivos, ¿verdad?
Entonces, forma parte de esas características que tienen esos recursos, ¿verdad? Los renovables son amigables con el medio ambiente, requieren mínima intervención humana, pueden llegar a ser ilimitados, ¿sí? Esa palabra de ilimitado es tal vez lo que hace la diferencia entre ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo de que dentro de esos ejemplos ustedes pueden ver de que ahí está el agua y el agua es limitado, ¿sí? Dice que pueden llegar a ser eso se consideraba como una aseveración, concepto también ambiguo, ¿verdad? Pueden llegar a ser ilimitados. Dentro de esos renovables ustedes pueden ver que están básicamente los recursos que provienen del sol, sobre todo esa energía, lo que es el viento, ¿sí? Los biocombustibles, la producción agropecuaria. Entonces, algunos madereros son recursos que en su pueden ir a producción agropecuaria, pues pasarán, qué sé yo, 10 años o menos, y uno ya puede ver en este caso nuevas especies, sino que nuevos animales, ¿verdad? Entonces, no nuevos animales, sino que unos que nacen nos permite a nosotros poder ver esa generación, ¿verdad? Con el bosque pues, es difícil. Recursos no renovables generan mucha energía a costo relativamente bajo. En caso necesario son de fácil extracción y manufactura y se encuentran en buena calidad, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el carbón, el gas natural, el petróleo, todos esos minerales, esos metales preciosos, ¿verdad? Que incluso aquí en Guatemala hay y que de alguna manera pues sí se considera como que son limitados, ¿verdad? El petróleo es uno de ellos, el jade también, ¿verdad? Que podría mencionar de los que tenemos aquí, y que en este caso hace que por las características, pues ellos se consideran como no renovables, ¿sí? Algunas de las desventajas, el costo de inversión inicial es elevado, ¿sí? Son impredecibles, generación de energía limitada con la tecnología actual, ¿sí? Mientras que los recursos no renovables causan un impacto negativo al ambiente. ¿Por qué? Porque con lo que corresponde a la minería, ¿verdad? La extracción, pues ellos definitivamente esa extracción lo que viene es a generar contaminación también, ¿verdad? Si esto se acaba, pues ya no es posible regenerarlos, ¿verdad? En cambio en estos, si uno bota un arbolito, pues puede volver a sembrar el arbolito, ¿sí? Si se muere un animal, puede nacer otro animal, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Los recursos no renovables están disponibles en unas regiones y no en todas, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, aquí el sol, el viento, el agua están presentes en toda la región, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos que ya los hemos visto, esas energías que viene, por ejemplo, la eólica, la energía del agua, los bosques, y aquí tenemos todos aquellos derivados de la agricultura, tenemos el suelo también, y que definitivamente cuando nosotros vemos las aplicaciones que tiene la climatología, no solo para los recursos
naturales, renovables y no renovables, como todos estos que están aquí, pues sabemos de que en realidad pues sí está muy relacionada. Que, por ejemplo, si aquí yo sé que es un lugar en donde hay mucho calor o hay mucho frío, se deben de mejorar las condiciones, ¿sí? Con el viento igual, yo sé que si por ejemplo el viento me está generando algunas, tiene repercusiones en los cultivos, que es lo que llevamos, yo coloco una barrera rompevientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través de poder manejar nosotros esos factores climáticos, podemos ayudar también en lo que son esas aplicaciones de la climatología, ¿verdad? Un elemento que en este caso causa problemas no solo para la agricultura, para la ganadería, es el cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio climático viene a afectar a lo que es la agricultura en un buen porcentaje, ¿sí? Porque hay regiones, hay lugares en los cuales a raíz de haberse incrementado esa variabilidad climática, las lluvias pues ya son menos, ya son con menos intensidad, son más escasas, ¿verdad? Entonces, muchos de esos cambios, ¿sí? O de esos patrones, pues se han convertido en un problema grave para lo que es esa disponibilidad del agua, ¿sí? Y en este caso, lo que corresponde a las prácticas ancestrales, son herramientas que han venido a ayudar para conservar esos recursos naturales, ¿verdad? Entonces, no solo las prácticas nuevas, ¿sí? Las prácticas que ya vienen con una tecnología moderna pueden ayudar a mejorar esas condiciones, sino también las prácticas anteriores, ¿verdad? Las que nosotros conocimos, las que conocieron nuestros papás, nuestros abuelitos. Por ahí había un dicho que decía de que el avance de la tecnología también era como que el deterioro de nuestra vida aquí en el planeta. ¿Por qué? Porque se están generando o se están construyendo o se están elaborando nuevos instrumentos, nuevas herramientas, pero que muchas veces vienen a perjudicar a la humanidad, ¿verdad? Entonces forma parte es de como que fuese un arma de dos filos, ¿verdad? Y vean ustedes, cuando aplicamos la agricultura, la climatología en la agricultura, pues lo ideal sería de que se tuviese, ¿verdad? Parcelas de esta forma, bien cuidadas, que tuvieran dimensiones exactas. Muchas veces pues definitivamente no es posible por la cantidad de tierra que se posee, porque no se tienen los recursos económicos adecuados o necesarios. Entonces, forma parte, en este caso, de cuando nosotros aplicamos la climatología, tenemos que ver todos los componentes, ¿sí? El económico, el social, el político, el jurídico, el biofísico también, ¿verdad? Que es sobre lo cual se va a actuar. Entonces, de manera general, uno quisiera tener elementos así, ¿verdad? Luego tenemos ya conceptos como lo que son esos periodos de crecimiento. Cuando hablamos de periodos de crecimiento, según la FAO, es cuando existen momentos de que los cultivos requieren, ¿sí? O demandan mayor cantidad de agua para sus procesos, ¿sí? Ya que esa agua, pues posteriormente ustedes saben que va a ser evapotranspirada, ¿sí? Y que muchas veces pues no es satisfecha por las precipitaciones que caen, más en verano, ¿verdad? Entonces, esos periodos de crecimiento son momentos durante el cual la demanda de agua de los cultivos representada por la ETP es
¿sí? Y agua necesaria para poder llevar a cabo esos procesos, ¿sí? Eso es un periodo de crecimiento. Se dice que, por ejemplo, cuando el agua está en condiciones óptimas, en lo relacionado al tiempo, al momento para el cultivo, pues va a haber un periodo de crecimiento. Luego el balance hídrico, que ya lo habíamos mencionado, también forma parte de una de esas aplicaciones que se tienen con respecto a la climatología. Y es que, por ejemplo, ¿verdad? Como recuérdense ustedes, que cuando llueve, ¿sí? Existe ese ciclo hidrológico, ¿verdad? De formación de nubes, de precipitación, de evaporación. Entonces, cuando se realiza un balance hídrico, para empezar, es un método que se utiliza para contabilizar, en este caso, el agua de lluvia, ¿sí? El agua de lluvia y que está relacionado, ¿sí? Con los vegetales o con los cultivos que se encuentran ahí. Si nosotros en este caso no tuviésemos algún tipo de cultivo, entonces yo no puedo calcular mi ETP, entonces no puedo yo realizar mi balance hídrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces o las fórmulas siempre traen para calcular esa evapotranspiración, ¿verdad? Entonces forma parte también de que, por ejemplo, cuando hay una mayor precipitación, también se puede relacionar la temperatura. ¿Por qué? Porque si la temperatura se incrementa, el proceso de evapotranspiración pues también va a incrementarse, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado lo que es la temperatura con lo que es la ETP, ¿verdad? Otra aplicación de lo que es en este caso esa climatología con los diferentes elementos de lo que concierne a la agricultura. Sí, está relacionado por la ETP con lo que es ese almacenamiento de agua que tienen en este caso las plantas, ¿verdad? Entonces, ya vimos nosotros cuando calculamos la clasificación climática de Torway, de que las plantas pues transpiran y también evapotranspiran, ¿verdad? Y que de alguna manera pues todo eso está relacionado con la temperatura, ¿sí? Ahora, los índices. ¿Qué son los índices? Un índice es un número que me indica a mí la magnitud de la relación que hay entre varios elementos. Son también herramientas que se han utilizado para poder monitorear el clima, ¿sí? Tenemos índices agroclimáticos, que son los que utilizan agricultores, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, índices de estrés hídrico, ¿sí? Que también se utilizan para poder ver, en este caso, cómo es la situación de las plantas con respecto a ese déficit o a ese exceso de agua, ¿verdad? Entonces, índices, cuando hablamos de índices, estamos hablando de que existe una relación, ¿sí? De que ese valor de ese índice ha nacido o ha surgido de una relación. Por ejemplo, podemos nosotros ver en este caso, ¿verdad? Una cantidad de temperatura que requiere una planta para, en este caso, alcanzar una madurez, ¿sí? Entonces, eso va a ser un índice, una relación que hay entre dos variables. Entonces, eso me permite a mí poder analizar en este caso, ¿verdad? Algunos factores climáticos que regularmente a lo que uno hace alusión es a la temperatura, pero que si uno se da cuenta,
está dentro de la temperatura, está implícito lo que es la radiación, esa energía solar que entra, está relacionado también el viento, está relacionado también lo que es la precipitación en su momento, ¿verdad? Y aquí tenemos un índice, ¿sí? El índice de grado día, que fue descubierto por Newman en 1700 y que él definía el índice de grados días como la cantidad de temperatura que requiere una planta para alcanzar algún estado de madurez y está dada en grados por día, ¿sí? Entonces vean ustedes, un índice es una relación, ¿sí? Aquí estamos relacionando la temperatura con el tiempo, grados por día. Y para definir en este caso el índice de grados día es esa cantidad de temperatura que requiere una planta para alcanzar algún estado, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el estado de germinación, por decir algo, para que algunas plantas puedan germinar, requieren, por decirlo así, de 5 grados por día para que ese proceso se vaya dando, ¿sí? Entonces, esa es la relación que se debe de tener al momento de trabajar un índice. Luego tenemos el índice de producción potencial, ¿sí? Este índice está relacionado con lo que es la radiación solar, ¿sí? Relacionado también con los rendimientos. Entonces aquí ya tenemos otra relación, la radiación contra los rendimientos, ¿verdad? Entonces, si la radiación de la zona donde se establece un cultivo puede garantizar en este caso esos rendimientos esperados. Entonces, cuando hablamos de índices, estamos hablando de una relación que se da entre dos variables, ¿verdad? Luego tenemos algunos factores climáticos relacionados con lo que es el crecimiento de las plantas, lo que es la fenología, que es esa rama de la ecología que estudia los fenómenos periódicos de los seres vivos y sus relaciones con las condiciones ambientales. Es otra de las aplicaciones. Vean ustedes, está relacionado ese proceso de crecimiento de cada una de las etapas de la planta con la temperatura, con la luz, con la humedad. De hecho, si yo no me equivoco, en el laboratorio se les deja a ustedes realizar un experimento de fenología en el cual tienen que tener varias plantitas, varias macetas, y yo creo que el sorgo es lo que se siembra, y de ahí ustedes pues a una le colocan, qué sé yo, un papel celofán verde, otro azul, otro amarillo, otro rojo, y se coloca en el sol y se va viendo cómo es el comportamiento. A eso se refiere la fenología, ¿verdad? Se mide en este caso esa relación que hay con lo que es la temperatura, con lo que es la luz, ¿verdad? Entonces estudia los ciclos de vida de los organismos, estudia las fechas por las que comienzan las diferentes fases de desarrollo de las plantas, ¿sí? Yo digo, bueno, la germinación empieza de tantos a tantos días. Lo que es la brotación empieza de tanto a tanto, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces eso se refiere con la fenología. Y luego la fenometría, aquí es cuando nosotros ya estamos midiendo, por ejemplo, salió una hoja hoy, al día 5 salió una hoja, ¿sí? Al día 7, ¿cuánto mide la hoja? Se mide todo lo que corresponde en este caso a las plantas y sobre todo esa área foliar, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? Porque nosotros podemos conocer el comportamiento de los organismos en las épocas del año, ¿verdad? Tenemos también de que se puede mejorar ese rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer la mejor época en la que podemos realizar esas prácticas, ¿verdad? En abonar, en regar, ¿sí? Entonces,
como la fenología es esa ciencia que estudia esa relación entre los factores climáticos y esos ciclos de vida, me permite a mí prevenir mejorar rendimiento, realizar una correcta planificación, porque yo ya tengo ideas de eso, ¿verdad? Aquí tenemos que la fecha de aparición de cada una de las etapas fenológicas va a depender de las características intrínsecas de la especie, o sea, de las características propias de la especie, y también, vean ustedes, aquí está la aplicación de las condiciones ambientales, ¿sí? En los vegetales, pues se va a manifestar a través de la germinación, en los animales a través de las migraciones, el peleteo, cada una de esas fases, ¿sí? El aparecimiento de hojas, la floración. Entonces, en cada una de esas fases nosotros podemos utilizar la climatología. Y luego tenemos lo que es una fase, ¿sí? Una fase es cuando aparece un órgano, ¿sí? O si no, ese órgano se va transformando o también puede desaparecer, ¿sí? Eso es una fase. Tenemos aquí varias fases, ¿verdad? Fase vegetativa, fase reproductiva, fase de maduración, y en cada una de esas fases hay etapas, ¿sí? De germinación, de plántula, de macollamiento en una fase vegetativa. No está de más decirles que cada una de las etapas va a depender del cultivo, ¿sí? Puede ser que de repente alguna especie no produzca macollamiento y van a decir, no, es que la ingeniera dijo que todas, no, va a depender de la especie que se esté trabajando, ¿verdad? La presencia de un fenómeno meteorológico es útil cuando se actúa sobre la planta en determinado momento, ¿sí? Por eso es importante la climatología, porque si yo sé qué es lo que puede suceder, yo tengo que actuar. Disminución para poder tratar de que esa helada no me afecte a mi cultivo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de los elementos en los cuales puede actuar la climatología. Aquí tenemos ejemplo de la fenología de un cultivo. Ustedes pueden ver aquí que es ese proceso, todas esas fases de un cultivo, desde la siembra hasta lo que es la maduración, ¿sí? Se tiene conocimiento de cómo es el comportamiento. Luego tenemos una línea isófana, que ustedes van a oír aquí en toda la carrera, líneas que son isoyetas, isoantes, isófanas, isotermas. Entonces, iso significa igual, es una línea que une puntos de igual, y de ahí es lo que va a depender, ¿verdad? Iso es igual y lo demás es lo que se está midiendo. Es una línea que une puntos donde una fase comienza, ¿sí? En la misma fecha, para este caso. Entonces, como en una especie las fases pueden empezar en diferentes puntos, entonces se hace mapas en donde se realizan esas isófanas, ¿verdad? Puntos donde una fase comienza en la misma fecha. Luego tenemos isoantes y iso también, solo que aquí son líneas que unen los puntos donde la floración de una especie, ¿sí? Aquí ya hablamos de la floración. Entonces aquí podemos ver nosotros de que iso va a comenzar en la misma fecha y es una línea que une en este caso esos puntos donde para esa especie comienza en la misma fecha, ¿sí? La isoante es la isófana de la floración. Luego tenemos que en este caso, es lo mismo de la isoante y la isófana, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de precocidad, que se refiere en este caso a que una especie o una variedad en iguales condiciones, por ejemplo, de clima, en iguales condiciones del suelo, si estuviera en condiciones de invernadero, o sea, que tiene las mismas condiciones,
una variedad va a cumplir su tiempo, su ciclo en un tiempo menor que otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para determinar este concepto de precocidad, lo que se hizo es colocar la misma variedad en un lugar en donde estuviesen, en este caso, las mismas condiciones para ambas, ¿sí? Y cuando una de las dos termine su ciclo en menor tiempo, se considera que esa variedad es más precoz que la otra, ¿sí? En palabras simples podemos decir que cumple el ciclo en un menor tiempo, ¿sí? Luego tenemos las horas frío, es la hora en la cual la temperatura del aire es menor a 7 grados. Cuando ya se habla de una temperatura menor a 7, ya se dice que que son horas frío. Y esas horas frío regularmente se miden en lo que son los deciduos, ¿verdad? Las plantas de manzana, de durazno, porque aquí es donde se detiene ese crecimiento vegetativo y que estas plantas pues muchas veces necesitan de esas horas frío para cumplir su proceso vegetativo, ¿verdad? O su fenología como tal. Luego tenemos lo que es el termoperiodismo. Es esa respuesta de las plantas, ¿verdad? De los vegetales a un cambio de temperatura en el aire, ¿sí? Es una variación que hay en esa temperatura y derivado de ese cambio, entonces las plantas pueden responder a ese cambio, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo hay plantas que en este caso germinan a una determinada temperatura, cuando existe un cambio, esas plantas pues ya no van a germinar. Hay una respuesta de esas plantas porque no tienen en este caso la temperatura óptima para poder desarrollar o para poder actuar en cualquiera de los procesos, ¿verdad? Luego tenemos la duración del día, que aquí va a depender en este caso no solo de la radiación, va a depender de la fotosíntesis, del fotoperiodo, porque como es una respuesta a esa luz del día, entonces hay plantas que van a necesitar mayor cantidad de horas de radiación o de energía solar y hay plantas que van a necesitar menor tiempo o menor horas, ¿verdad? Tenemos en este caso plantas de día corto que necesitan por lo menos 10 horas de radiación y tenemos plantas de día largo que necesitan por lo menos 14 horas de radiación solar, ¿verdad? Dentro de esas tenemos plantas de día corto, frijol, maíz, etcétera, ¿verdad? Días largos, cebolla, lino, mostaza, son regularmente los cereales, esas plantas que necesitan mayor tiempo de horas luz, ¿verdad? Regularmente las plantas de los trópicos, ¿verdad? Son de día corto, ¿sí? Lo que es las plantas de latitudes más, conforme se vaya subiendo, ¿verdad? Se van necesitando, en este caso, menor número de horas, ¿verdad? El pino, dice, prefiere mucha luz y el abeto la sombra, ¿sí? Entonces ahí es de analizar, serán plantas de día corto, serán plantas de días largos, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la constante térmica, que es el número de grados centígrados que necesita una planta desde la germinación hasta la maduración, ¿sí? No lo vayan a confundir con otro concepto que ya vimos, que también son grados, días que se necesitan para pero esto es en cada una de las fases. No, aquí es una constante térmica. Cada cultivo tiene una constante térmica, ¿sí? Y es ese número de grados, ¿sí? Centígrados en temperatura, ¿verdad? Que necesita cada una de las plantas o cada una de las especies para poder cumplir ese ciclo de vida, desde lo que es la germinación hasta la
maduración, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la cebada necesita 1700 grados, ¿sí? La concentración térmica se da en grados, el trigo se necesita 2000 grados y así vamos viendo cuál es el requerimiento de cada una de las plantas. Y luego el fotoperiodismo. Hemos hablado del termoperiodismo, que es la reacción de la temperatura, ¿verdad? De las plantas con la temperatura. El fotoperiodismo es la reacción de las plantas con respecto a lo que es esa duración del día, ¿verdad? Era parte de lo que les mencionaba que se tenía que hacer como experimento en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues se habla de lo que son plantas de días cortos, que ya lo vimos, plantas de días largos. Y de ahí tenemos plantas de acuerdo a la relación hídrica, xerofíticas, mesofíticas, hidrofíticas. Xerofíticas en este caso cuando se tienen condiciones de humedad entre 25 a 50%, ¿sí? Mesofíticas cuando la mayoría de los cultivos están necesitando, ¿verdad?, una humedad entre el 25 al 50%, o quiere decir que pueden crecer o seguir ese proceso aún teniendo ese 25 a 50% de humedad. Y las hidrofíticas, en este caso, el mangle, ¿verdad?, el arroz, que necesitan mucha agua para poder completar el ciclo, ¿sí? Entonces su nombre lo dice, hidrofíticas, mesofíticas, que es más o menos la mayoría de los cultivos, ¿verdad? Y las xerofíticas, pues que son aquellas plantas como los cactus, que muchas veces pues pueden pasar días sin que puedan ser regadas, ¿verdad? Plantas que soportan grandes sequías y están adaptadas a la escasez son las xerofíticas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la importancia del agua en las plantas? Principalmente pues el desarrollo vegetativo, ¿verdad? Si no tienen agua, no pueden desarrollarse y no pueden trabajar en todos esos procesos, fotosíntesis, respiración, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el agua para las plantas. Y para nosotros es importante que las plantas tengan agua, porque nosotros no las vamos a consumir después, ¿verdad? Luego se ve cómo es la disponibilidad del agua en el suelo. Cuando se tiene un suelo saturado, podemos ver en este caso las partículas, ¿verdad? Se tiene, por decirlo así, la misma cantidad de partículas. Aquí podemos ver nosotros un suelo saturado y vemos de que todo lo que es azul es el agua, quiere decir que ese suelo está muy cargado, tiene suficiente agua. Luego, cuando está capacidad de campo, pues podemos ver que tiene en este caso la cantidad necesaria, y cuando ya llega a un punto de marchitez es cuando en este caso pues el agua ya es menos, ¿sí? Ya el agua que necesitaba ya no la tiene, ¿sí? Le hace falta, y por eso es de que muchas veces se llega a ese punto de marchitez en el cual las plantas pues mueren algunas veces, ¿verdad? ¿Qué es entonces la capacidad de campo? El contenido de agua o humedad que es capaz de retener el suelo luego de haberla saturado, ¿sí? Uno moja el suelo y lo que queda, por decirlo así, después de que se ha, en este caso, infiltrado, esa es la capacidad que tiene el terreno para poder retener esa agua, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el punto de marchitez. Algunos dicen punto de marchitez permanente porque muchas veces pues ya no se recupera esa planta, ¿verdad? Es el punto de humedad mínima en la cual una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo. ¿Por qué? Porque ya no hay, ya la planta se agotó, ya de no tener agua, pues ya está, por decirlo así, cansada, ya ha llegado a un punto de estrés hídrico, y lo que lleva a eso es la muerte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una imagen en donde nosotros podemos ver cómo es en este caso, ¿verdad?
ese contenido de agua por debajo de la raíz. El 40% está en el primer tercio de lo que es esa raíz, ¿verdad? El 30% en el segundo, el 20% en el tercero, y ya después del 10%, pues definitivamente la planta ya no puede sacar nada, ¿verdad? Y aquí tenemos una tabla en donde se puede ver la relación que hay entre esos valores normales de lo que es capacidad es permanente, que va a depender de las texturas del suelo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, esto siempre va a depender también de los cultivos, ¿verdad? Si tenemos un suelo con textura arcillosa, llega a su capacidad de campo, en este caso, cuando está entre 5 y 15, ¿sí? 5 y 15 milímetros. Luego tenemos punto de marchitez permanente cuando ya está por debajo de esos 5, o sea que está entre 3 y 8, ya se llega a un punto de marchitez permanente. ¿Por qué? Porque el suelo es arenoso. Recuérdense que en un suelo arenoso las partículas pues están más separadas. Hay mayor probabilidad de que el agua se pueda infiltrar más rápido, ¿verdad? Y así se va viendo cada uno de ellos. Y por último, pues está un video que tarda como 2 minutos, creo yo que tarda solamente para que lo vean, 1 minuto tarda, ¿sí? Ahora refuerza el tema de los conocimientos de capacidad de campo y puntos plásticas permanentes. El agua llega a la superficie del suelo, ya sea por un sistema de riego o en este caso por lluvia, conocida como el sistema de irrigación natural por excelencia. Esta agua infiltra las capas del suelo hacia los diferentes horizontes y cubre sus espacios porosos. Los dos donde se alcanza de todo y después de las partes más profundas. Cuando el país fue conocido como punto de lluvia. Bueno, ¿ya vieron? Es el concepto de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿sí? Y pues ahí vemos en este caso, ¿verdad?, de que a pesar de que, por ejemplo, esa planta ya ha sido cortada, ese tallo, ¿verdad?, aún todavía de agua, y eso pues lo que significa es de que es vital para la vida de las plantas, ¿verdad? ¿No tienen alguna duda? Pues yo por aquí me quedo. Con esto terminamos el curso. Yo les deseo todos los éxitos que ustedes se merecen en todo lo que emprendan. Recuerden que hay que tratar de hacer sacrificios para seguir estudiando, ¿verdad? Muchas veces no es posible continuar por X o Y motivo, pero que de alguna manera pues es necesario muchas veces hacer sacrificios, ¿verdad?, para perseguir los sueños que uno tenga. Y pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier duda ya saben que pueden contar conmigo. Yo aquí me despido y pues espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Muy probablemente nos veremos más adelante en otros cursos, ¿verdad? Porque yo imparto otros cursos y es muy probable que pues yo les pueda dar. Ha sido para mí un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo lo mejor y pues nos estaremos comunicando para el día del examen final, ¿verdad? Que tengan una bonita noche, se me cuidan porque el COVID está. Feliz noche. Ingeniera. Feliz noche. Muchísimas gracias, ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche.
noches, se me cuida. Por nada, te cuidas.